Museo Casa de Jalapa es una iniciativa, lo he dicho en muchas ocasiones, lo seguiré diciendo, de la sociedad civil. Un grupo de notables del Jalapa, y entre ellos estaba Rebeca Buches, en ese momento era directora del Ágora. Ella convoca a arquitectos, historiadores, y les habla de esta idea porque es un espacio del municipio, lo compró, ya tiene varios años, pero lo ocupaban como oficina. Entonces está un poco abandonada. Ellos proponen al municipio que se le cambie, deje de ser oficina y pase a ser museo, y hacen toda esta gestión, este trabajo, y es como a partir del 15 de diciembre del 2007 Ricardo Agüet inaugura este espacio como Museo Casa de Jalapa. Digamos, es un poco su historia, y bueno, lo que busca aquí a grandes rasgos es presentar los tesoros, los bienes, los objetos que identifican a la ciudad, que representan a la ciudad, y que bueno, lo hemos visto, cohesionan. Vemos familias, vemos jóvenes, vemos estudiantes que vienen y visitan, y bueno, con esto se está cumpliendo ese objetivo de cohesionar, de ser un punto de encuentro y de identidad de los jalapeños. El Museo de Jalapa es un punto de encuentro en el que están las referencias históricas a través de objetos de lo que la ciudad ha sido en su proceso de evolución, desde el mundo prehispánico, en aquel Jalapa que se funda según la tradición a través de 4 barrios, Techacapa, Tecuanapa, Xalitic. Estos barrios van a conformar el origen de la ciudad desde una teoría antropológica. Está representando el mundo prehispánico con algunas cerámicas propias de la región, con un fondo museográfico detallando los 4 barrios, y se va evolucionando en la ruta de cómo Jalapa se ha venido construyendo hasta aproximadamente la segunda década del siglo XX. En esta transición pasamos por la ciudad cultural, la ciudad creadora de instituciones educativas como la Normal Veracruzana, el Colegio de Estudios Preparatorios, la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, esta amalgama institucional educativa que le da el nombre de Atenas Veracruzana. De ahí vamos pasando a otros ciclos, la parte comercial, la parte industrial, sobre todo fundamentalmente aquella transición al proceso de modernidad en los cambios del siglo del XIX al XX. De tal suerte que vamos a encontrar objetos tecnológicos como los primeros teléfonos que se usaron en la ciudad. Vamos a encontrar porcelanas y cerámicas propias de familias burguesas del siglo XIX. Vamos a cerrar este siglo con la presencia del movimiento literario de la vanguardia, que es el estridentismo, donde Manuel Maplesarse, Germán Lizarzubide, entre muchos otros, propiciados, ayudados y apoyados por el gobierno entonces de Heriberto Jara, desde Jalapa van a lanzarle al mundo una propuesta artística y literaria que es el estridentismo. Con esa parte cerramos, no sin dejar de reconocer a personajes notables, populares de la ciudad, como Juan Herrera, conocido como Juanote, que fue un cargador que heredamos de la tradición decimonónica y que durante muchos años sirvió a las familias de Jalapa y que merece un lugar y un reconocimiento social en este espacio.
Ese es el proyecto. ¿Cómo es que se han logrado conjuntar toda esta serie de objetos a través de qué? Bueno, yo creo que eso se debe mucho al entusiasmo de algunas familias de Jalapa. Hemos tocado puertas durante todos estos, de mayo del año pasado en adelante, hemos venido tocando puertas para invitar a los ciudadanos que tienen parte de la historia de la ciudad en su poder, objetos, llámese lámparas, teléfonos, plumas fuente, objetos personales de algunos personajes, y los hemos invitado, los hemos tratado de entusiasmar. Creo que lo hemos logrado con fortuna, con 28 familias, 28 familias que han facilitado sus objetos para que sean exhibidos en el contexto en el que el guión de la historia de la ciudad. ¿La mayoría son donaciones y todas son donaciones? No son donaciones, la mayoría son objetos en comodato que las personas han prestado al Ayuntamiento de Jalapa a través de la figura del museo para que sean exhibidos. Bueno, yo creo que el más reciente es estos que estamos haciendo con cierta periodicidad, como el caso de algunas familias jalapeñas que nos hicieron de verdad el favor de facilitarnos lápidas de tumbas del antiguo cementerio de la ciudad, que en el año 86 hubo un proyecto municipal de volver el antiguo cementerio un jardín, y entonces muchos jalapeños retiraron los restos áridos de sus familiares y se llevaron consigo las lápidas o los objetos decorativos de la tumba. Localizamos a algunas familias y muy entusiasmados nos hicieron favor de prestarnos algunas que sirvieron para contextualizar el ambiente museográfico, de hablar del Día de Muertos en Jalapa, como desde 1875 don Guillermo Prieto, que visitó la ciudad, nos dijo cómo se festejaba a los muertos en Jalapa, y en base ese fue el punto en el cual giró toda la exposición, con una Catrina que se diseñó con el rostro o haciendo un homenaje a Mariana Sayago, que fue un personaje benefactor de la ciudad, que pese a que no era jalapeña, era de Naulinco, en Jalapa dejó mucha beneficencia pública. Logramos consolidar lo más cercano posible cómo se hacía la ofrenda de Jalapa del siglo XIX. Y por fortuna, una de las grandes amigas del museo, que tiene 93 años y que es muy lúcida, nos hizo favor de hacer los dulces que se hacían en esa época, de rescatar algunos elementos que ya se daban por perdidos o olvidados. En los exteriores del propio museo vamos montando periódicamente algunas exposiciones relacionadas con algún evento. Por ejemplo, la más reciente es esta fiesta de muertos en Jalapa, con referencias culturales de la ciudad, y una anterior que fue dedicada al general Adalberto Tejeda, exgobernador del estado, en donde se exhibieron objetos personales, sus condecoraciones, su escritorio, sus libros y algunos otros objetos que nos dan un contexto de cómo era la ciudad y cómo era el estado en los años 20. Entonces es una riqueza cotidiana en la que el jalapeño, el que habita Jalapa y el que visita Jalapa, puede encontrar las referencias históricas a través de los objetos y recrear los tiempos. ¿Cuál sería el objeto del museo más preciado por haber sido como más difícil de conseguir, o el que se le tiene así como más consideración? Yo diría que todos tienen un valor importante porque son puntos de referencia, pero pudiéramos destacar que objetos significativos es parte de la vajilla del general Juan de la Luz Enríquez, que fue un gobernador del siglo XIX, y que la ciudad de Jalapa lleva a su apellido, Jalapa de Enríquez, en un recuerdo, en un homenaje al general. Está su kepi, que es la gorra militar que usaba en el uniforme de gala de la mitad del siglo XIX, cuando la invasión francesa, de la que él fue un defensor contra esa invasión. Entonces, creo que son algunos elementos muy simbólicos, y la parte así popular y muy representativa no deja de ser
Juan Herrera, Juanote, porque no nada más es Juan Herrera el cargador, sino es la persona de la sociedad civil que está todos los días en la lucha por salir adelante y por enfrentar con dignidad los retos. Y eso caracteriza mucho a los veracruzanos, esas ganas, esa fuerza de espíritu, de alma, por luchar y salir adelante. ¿Ya ves? ¿Sí o no?